Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre eterno. Aleluya. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Dios te bendiga de una manera especial. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir el conocimiento de Cristo a través de la Escritura. Amén. A través de la palabra del Señor, edificándonos los unos a los otros. Amén. Gloria al nombre de Dios. Así que antes de comenzar, quisiera encomendarme a mi Señor para que nos dé la sabiduría necesaria para poder expresar su palabra. Padre eterno, Señor, gracias mío, Señor amado. Me humillo bajo tu poderosa mano, Señor, reconociendo, Dios mío, que todo el poder, la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, Señor, provienen de ti, Señor amado. Yo me encomiendo, Señor, en tus manos, Señor amado, y te pido que a través del Espíritu Santo, Señor, me sea dada la gracia, Dios mío, de poder hablar una palabra, Señor amado, que nos edifique, que nos transforme, Señor, y que nos acomode en tu propósito, Señor, para este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pido creyendo que así será. Amén y amén. Hoy estamos trabajando el estudio bíblico número 13 del expositor con el tema evangelizar, una misión ligada a la esperanza eterna. Evangelizar, una misión ligada a la esperanza eterna. El pensamiento central dice así: la realidad de que el fin está cerca nos debe hacer diligentes en la evangelización del mundo. La realidad de que el fin está cerca nos debe hacer diligentes en la evangelización del mundo. Y si hay algo que nos enseña la palabra nos enseña que cuando el caos reina en el mundo, la manera correcta de accionar como iglesia es haciendo obra de evangelista. Amén. Cuando el caos reina sobre la faz de la tierra, la manera correcta, aleluya, de accionar como iglesia es haciendo obra de evangelista. O sea que es un imperante, aleluya, lo que es la misión de evangelizar en tiempos como los que estamos viviendo, que sabemos que estamos viviendo y no es ignorante para nosotros que estamos viviendo tiempos salvajes, tiempos difíciles, tiempos proféticos, el último tiempo. Amén. O sea que debemos de estar orgullosos en el Señor de poder estar experimentando la gracia y la gloria de Dios en este tiempo. Amén. ¿Y dónde nos enseña eso la palabra? En segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 5 nos enseña, y dice así: pero tú, sé sobrio en todo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Y cuál es el trabajo? ¿Cuál es la obra de evangelista? La obra de evangelista o la función del evangelista es llevar no las buenas noticias, sino la buena noticia. Es la buena noticia, ¿sabe? Y eso es lo que nosotros debemos de expresarle al mundo, ¿sabe? Ese es el sentir del cual la iglesia en este tiempo, en este último tiempo, se debe de armar. Nosotros nos debemos de armar con esa coraza de la evangelización. Y que Pablo también le dice a Timoteo que inste en tiempo y fuera de tiempo, que esa palabra instar es como que toma acción.
Muévete a hacer esto. En cada oportunidad que se te presente, lleva la palabra. Ese es el Evangelio, la palabra de Dios, es lo que predicamos, la palabra del Señor. Ahí es que está la buena de salvación, esa noticia. Y así que le dice, insta en y fuera de tiempo. Esa palabra, pues ya. Además nosotros que estamos viendo que están cumpliendo tantas cosas y que las cosas están diciendo que el maestro ya viene, es una alerta nosotros como iglesia, de tomar acción, de seguir, continuando, llenando y evangelizando la vida. O sea, que esto no es una tarea que yo debo de hacer en las 2 o 3 horas que yo tengo en el culto, ¿sabes? Esto debe de hacerse parte de nuestra vida, que donde quiera que yo encuentre una oportunidad, yo no necesito saber mucha letra, yo lo que necesito saber es que Cristo se manifestó a mi vida y de que hubo un arrepentimiento en mi vida, ¿sabes? Mira, el mensaje del Evangelio no es tan complicado, mi gente, mi iglesia. El mensaje del Evangelio es el arrepentimiento. ¿Ves? Evangelizar es llamar al arrepentimiento. ¿Y por qué está ligado a la esperanza de la vida eterna? Porque la vida eterna es la recompensa que vamos a tener luego de que nos arrepentimos, ¿verdad? El Evangelio es arrepentimiento para salvación. ¿Ves? La misión es evangelizar para arrepentimiento, como Juan el Bautista cuando Dios lo envió con esa misión, él lo que decía era arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Cristo no era diferente, era el mismo, arrepentidos y convertidos. Amén. O sea que realmente nosotros debemos de hacer de esta tarea nuestra forma de vida. O sea, que cada vez que yo tenga una oportunidad de hacer mi trabajo, donde quiera, los quehaceres de mi diario, cuando voy al supermercado, en diferentes sitios donde yo vaya, mi trabajo es evangelizar cada vez que tenga la oportunidad. No quiere decir que porque no evangelizamos solamente con un micrófono, ¿entiendes? ¿Sabe? Es cada vez que yo discernir esa oportunidad para llamar al arrepentimiento. Amén. Cuando el Evangelio se convierte en nuestro estilo de vida, nuestra vida predica. Esa es la importancia, porque es así, no es como un micrófono nada más. Entonces que no hay que saber mucha letra, entonces que no hay que tener tanto conocimiento. Es bueno estudiar, es bueno llenarnos de mucho conocimiento, amén, eso no es nada malo. Pero para predicar, si el Evangelio, si el Señor en realidad se convierte en el modo de vivir cada día, mi vida va a hablar por ella sola, mi vida va a predicar, lo que la gente vea que yo proyecte, le va a predicar. Ahora, si es lo malo, eso es lo que van a ver. Pero Lo que hay dentro del tesoro, eso es lo que va a salir. Pero si el Señor es mi estilo de vida, mi vida va a proyectar eso y aún mi vida va a predicar el Evangelio. Si yo tengo que usar un micrófono. Claro, y mira, uno no anda por ahí diciéndole a todo el mundo que uno es cristiano. Yo, por lo menos yo en lo personal, yo no le digo a todo el mundo que yo soy cristiano. Pero siempre que uno hablar buena palabra, ¿sabes? Tener buenos modales, Con el testimonio. Esa vida piadosa. Con el testimonio. Con el testimonio. Vivir esa vida piadosa, de respeto, porque la palabra del Señor nos enseña mucho en cuanto a lo moral, ¿verdad? Entonces eso va a dar paso que dentro de la conversación aparezca Cristo, ¿sabes? Darle paso a Cristo, ¿sabes? Y eso es lo que no se puede perder en la iglesia. La iglesia no puede perder eso de perspectiva, ¿sabes? Porque esa es la misión para la cual la iglesia fue instituida, plantada y constituida. Mira, que el otro día el hermano yo mencionaba sobre las enseñanzas de cuando nuestros padres nos enseñaban, nuestros abuelos, de lo moral, ¿verdad? De los modales, esa educación. En los tiempos que estamos viviendo, esas características siempre señalan que uno pertenece a
algo diferente. Cuando tu actitud es así, cuando tú pues, tratas a alguien con respeto, ya automáticamente ellos dicen nada. Porque ya la sociedad lo que está acostumbrado es a ver discusiones, peleas, personas que lo que hacen es hablar sobre ese. Eso es lo que la sociedad está viviendo cada día. Y la iglesia aún, con su carácter y con sus modales, con lo que la palabra nos enseña a vivir y a hablar, aún con eso impactamos y la gente dice, tú eres algo diferente. Porque lo que están viendo a su alrededor es caos. Pero entonces la iglesia trae orden, trae luz. Es la cosa, wow, poderosa. La iglesia trae orden y luz. Y esa es la proyección de nosotros. Quizás ellos están acostumbrados a ver gente hablando, ay, a ver, y cuando nosotros comenzamos a hablar, dicen, ay, ¿qué es esto? Aquí hay algo diferente. Y ahí surge ese luz. Ahí en la conversación entonces sí hablamos. Claro. No, y no solamente eso, que más adelante vamos a hablar sobre lo que portamos. Y lo que portamos, la vida que nosotros portamos es una clase de vida superior a la que vive cualquier ser humano común que no tiene Cristo. Porque a nosotros se nos impartió, según la epístola de Pedro, se nos impartió la misma naturaleza divina. Hemos sido impartidos con esa naturaleza divina. O sea que la vida que reside dentro de un creyente es una vida superior. Es el poder de una vida indestructible, que a eso es lo que vamos. Nosotros vivimos bajo el poder de una vida indestructible. Y dentro de esa buena noticia está la salvación de nuestra alma, que es la esperanza de la vida eterna, según el tema que tú tienes en el expositor, ¿verdad? Que dentro de esa buena noticia, que es la tarea de hacer obra de evangelista, está la salvación de nuestra alma. ¿Dónde dice eso? En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9. ¿Qué dice ahí? Ahí dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, que la finalidad, el propósito final de la fe que nosotros profesamos es que nuestra alma sea salva, que vivamos una vida eterna, ¿verdad? Porque la vida que vive un ser humano común que no tiene a Cristo es una vida que ha sido degenerada, ¿verdad? Que está bajo el juicio de una condenación, que dice que por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la herencia del Señor. Tú quedaste desheredado, pero al venir Cristo, que hablaste del orden, que el mundo anda en caos, pero el sacrificio de Cristo y el Evangelio nos vuelve al orden divino, nos devuelve al orden divino. Eso es lo que hace el sacrificio de Cristo. O sea, que el mensaje principal del Evangelio, expresado en Cristo, es el poder de una vida indestructible, que es la vida que nos gobierna, que es la vida que nos habilita, que nos capacita para expresar un mensaje que no es de esta tierra, para expresar un mensaje que es divino. Y ese mensaje está contenido en un cuerpo que se llama iglesia, eclesía, aleluya. Esto es su presencia. Gloria al Señor por ese poder, porque vivimos bajo ese poder de una vida indestructible. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Hebreos capítulo 7, verso 16, y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, que dice: Jesús llegó a ser sacerdote. Escucha lo que dice: no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no se puede destruir. O sea, que Jesús llegó a ser
sacerdote, intercesor entre Dios y el hombre, llegó a ser sacerdote no por el nombramiento del orden de Aarón, sino por el poder de una vida indestructible. ¿Por qué? Porque quien lo resucitó a él fue ese poder del Espíritu Santo que fue resucitado, ¿verdad? Ese poder que operó en Cristo Jesús, resucitando de los muertos. No es que el linaje de Aarón, del sacerdote, no podía vencer la muerte. Solo el Señor con ese poder. Exactamente. Al vencer la muerte, se le da esa honra, que es lo que le dicen, que le dan un nombre. Ese nombre es más que los demás porque él sí pudo vencer la muerte con el poder del Espíritu Santo. Es la cosa. Los sacerdotes que venían del linaje de Aarón, nunca. Ellos tenían que interceder por ellos mismos para no caer muertos, porque no tenían el poder de poder vencer la muerte. Eso Cristo pudo. Por eso que él es, ¿verdad? Ese sacerdote que está en ese linaje más allá. Ese es sumo sacerdote, un sacerdocio que no es de esta tierra. Y fíjate que nos dicen, estamos hablando de que el mensaje no es de aquí. Por eso es que el Señor constantemente decía el reino. El reino se hace. El reino se hace. El reino. Y la Biblia dice que es locura para aquellos, ¿verdad? Que se no, pierden. exacto, por eso mismo, porque el mensaje que transmite la iglesia Aleluya. es un mensaje que es del reino de los cielos. Porque hacia allá es que nos dirigimos. No vamos a predicar de cosas de aquí, por eso es que dice que las cosas de aquí son que perecen. Estamos hablando de cosas eternas, que no son de aquí, esto no va a perecer, esto se va a desaparecer, para el Señor traer algo nuevo que no estaba aquí, porque Él lo tiene reservado. Entonces que el mensaje es del reino, es un mensaje que no es algo terrenal, no es algo que perece, es de Dios, el poder de Dios. Por eso es que ese sacerdocio de Aarón fue desplazado, porque era un sacerdocio incompetente. Era un sacerdocio que sí tenía un propósito, pero era hasta que apareció en el panorama aquel de quien los profetas habían anunciado, que era Jesucristo. Entonces, al establecerse ese sacerdocio supremo, queda establecido el orden del nuevo pacto. Ese orden del nuevo pacto es el que ahora sostiene a la iglesia. Por eso que dice que todas las cosas en Él subsisten, porque Él venció y Él es digno. Aleluya. Él es digno. Aleluya. De hacer esto que está haciendo. Amén. Por lo tanto, Cristo fue sacerdote debido a ese poder de una vida indestructible. Y cuando Cristo, aleluya, venció, dice que hizo una transferencia de poder. Hizo una transferencia de poder. ¿Para qué? Por eso es que dice, y recibiréis poder, ¿verdad? Cristo hizo una transferencia de poder a la iglesia, en aquel caso a los apóstoles. ¿Y dónde está eso escrito? En Efesios capítulo 1, versos 19 y 23. Alguien que lo pueda buscar y lo pueda leer para compartirlo. Efesios capítulo 1, del 19 al 23. Para beneficio de los hermanos que están y amigos que se están conectando, para que puedan hacer saber el tema y la base bíblica por donde estamos hoy. Ok, el tema que estamos trabajando es evangelizar una misión ligada a la esperanza eterna. Y la base bíblica, los textos fundamentales que estamos utilizando son Hechos capítulo 3, del 18 al 21 y del 24 al 26, y el capítulo 17 del 29 al 31. Amén. En Efesios 1, 19 al 21 dice, igual la supereminente grandeza de su poder para con
sometió todas las cosas bajo su pie y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena En todo. Aleluya. O sea, gloria. Ese poder Vive. fue transferido a la iglesia. Ese poder que operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos. Por eso que aquí lo dice en el verso 19, para que voy a leer de otra traducción, Nueva Traducción Viviente, dice: también pido en oración, Pablo hablando, que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. ¿Para quién? Del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Para nosotros, los que creemos en Él. O sea, Dios revistió al creyente de poder. ¿Ah? Y en el 21 lo dice bien claro, dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea que no estaba hablando de ese momento en especial venidero, que hasta hoy, ¿cuántos años no han pasado desde que se escribieron esas cartas? Que esas cartas de hecho no se escribieron, Pablo no escribió eso pensando que después iba a ser una Biblia. A ver, él lo escribió para un grupo determinado de personas. Esa carta tenía unos destinatarios, unas iglesias en específico. Jamás él pensó que esas cartas, o ninguno de los escritores pensaron que se iban a convertir en lo que hoy llamamos Biblia, y que iban a ser escritos que fueron inspirados por el Espíritu Santo, para que esta generación de hoy pudiera tener un marco claro del propósito de Dios sobre los seres humanos. ¿Para qué? Para que tengan una guía, para que tengan un camino, para que tengan, porque realmente el trabajo apostólico era trazar una senda para que las demás generaciones no se perdieran acerca del mensaje que Dios había entregado. Para que tengamos sentido de urgencia, ¿verdad? Por el mandato del Señor. Porque ellos llegaron a ver ciertas cosas que sucedieron. Nosotros sí hemos visto en lo que se ha convertido el mundo. Y eso nos hace, la Biblia lo que nos está diciendo es sentido de urgencia a cumplir el propósito de lo que es mi cuerpo, que es predicarle a todos, aunque sabemos que no todos van a creer, lo dice la Biblia. Amén. Pero tenemos que tener ese sentido de urgencia de cumplir con lo que el Señor nos mandó a hacer. Que cuando se funda la iglesia dice, hagan discípulos, hijos. Ese fue el mandato. Y nosotros, pues, al tener toda la palabra de Dios, lo que nos ayuda es a eso, a que tenemos que tener ese sentido de urgencia de hay que trabajar, porque hay mucho trabajo. Claro, miren mis hermanos, es que lo que nosotros estamos experimentando y lo que nuestros ojos están viendo, ¿sabe? Nos debe de dar más seguridad de que lo que la palabra ha establecido no se debe de poner en discusión. ¿Sabe? Lo que está en la palabra escrito, ni siquiera los ateos pueden ponerlo en discusión. Nadie puede refutar lo que la palabra del Señor establece, porque nosotros no tenemos necesidad de defender lo que está escrito. Nosotros simplemente de parte de Dios establecemos una verdad. Nosotros no discutimos sobre temas ni debatimos. Nosotros establecemos el relato oficial de la palabra del Señor. Nosotros tenemos el relato oficial. Nosotros simplemente establecemos la palabra del reino, como lo hizo Esteban, un mártir del Señor, como lo hizo Pablo, como lo hicieron los apóstoles, que la mayoría de ellos fueron exterminados por la causa de Cristo. Ellos expusieron el relato oficial. Gloria al Señor. Aleluya.
estaba en Efesios, ¿verdad? Que esa vida fue transferida a nosotros con el propósito de equiparnos para la necesaria edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seamos una iglesia activa en el mensaje y en la obra de evangelista. ¿Ven? Para que seamos una iglesia activa y capacitada en la obra de evangelismo. Porque el mundo todavía necesita ser redarguido. El mundo todavía necesita ser, aleluya, atraído al cuerpo de Cristo. Nosotros no convertimos a nadie. Nosotros, nuestro trabajo es establecer el relato. Amén. Por eso que dicen que aquellos nuevos convertidos permanecían en la doctrina de los apóstoles, que es lo que nosotros debemos de hacer. Aleluya. La vida eterna es experimentada en el presente. Una vez tú, aleluya, te conviertes, una vez tú recibes a Cristo, ya tú recibes la vida eterna. La experimentas. Por eso que dije al principio que vivimos, la iglesia, los que tienen a Cristo verdaderamente, vivimos bajo el poder de una vida indestructible. Amén. Esa vida indestructible es lo que nosotros llamamos la vida eterna, o la esperanza de la vida eterna. Esa vida ya ha sido impartida en nosotros, pero la manifestación de esa vida tiene un tiempo que será manifestada legalmente luego de la resurrección. Amén. Porque ya, pues mira, mi hermano, yo creo que yo voy a ser salvo. Porque si no, ¿para qué yo vengo a la iglesia? Si no, porque yo profeso el cristianismo. Entonces en vana sería mi fe. ¿Verdad? Como hay algunos creyentes que no están seguros de su salvación. Yo entiendo que quizás a veces se cometen algunos errores por debilidad, pero nuestra fe es que vamos a ser salvos. Los errores nunca, ese es el peligro de cuando Satanás nos ataca. Los errores nunca deben robarnos la fe de que podemos ser De la salvos. salvación, claro. Porque lo debemos profesar, aunque nos sintamos débiles, cansados, desanimados. Tenemos que decir, no, yo soy salvo porque yo no soy salvo por mí, yo soy salvo por Cristo. Exactamente. Por las fuerzas de Él. Aleluya. A mí lo que me toca es creer. Pero quien me da la fuerza para alcanzar la salvación y la vida eterna es Él. Pero el enemigo, claro, se aprovecha para jugar con nuestra mente, pero eso es un peligro. El perder la fe o tener en duda, seré salvo, no seré, eso es bien peligroso. También está en las falsas enseñanzas que nos venden, porque a veces hay predicadores que nos venden que si hiciste esto te pierdes, que si hiciste aquello te pierdes, que si hiciste aquello te pierdes. Hay una constante condenación, y si fuese así nadie sería salvo y en vano sería la cruz de Cristo. ¿Me entiendes? Esto no lo digo como una licencia para irnos a pecar, sino para que nosotros podamos alcanzar el entendimiento de que la salvación en Cristo no depende de lo que yo pueda hacer para ser salvo, sino de lo que Él hizo, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. O sea que aquí lo que se activa es la fe en Cristo. ¿Ves? Esa fe que yo tengo va a producir un cambio y una transformación en mi manera de vivir. ¿Tú entiendes? Por eso es que va a la par mi manera de vivir con lo que yo confieso. No es que, ok, pues yo puedo pecar y voy a ser salvo, porque Dios me va a perdonar, porque somos salvos por gracia y no es por obra. Yo no tengo que hacer nada. No significa eso. Como decía, porque esto no es de ahora que lo han venido malinterpretando, esto es de años. Por eso es que Pablo dijo, perseveraréis en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque aquellos creyentes pensaban que porque se predicaba de la gracia, pues yo puedo
cometer errores y pecar y ser salvo. No, cuando tú lo haces a sabiendas, por eso que dice que Dios pesa los corazones. Pero cuando tú practicas la verdad, cuando tú profesas la fe en Jesús, esa fe va a producir transformación en el hombre y un cambio automático en tu manera de vivir, en tu manera de conducirte, en tu manera de expresarte, porque ese es el testimonio de que esa vida ha sido impartida en ti. El cambio que, por eso que dice, por su fruto los conoceréis, porque el fruto no es algo que yo le pido a Dios, el fruto es algo que yo produzco. Los frutos del Espíritu no es, ay Señor, dame los frutos del Espíritu, dame amor, dame paz, dame paciencia. No, tú no le puedes pedir eso al Señor, porque eso viene como consecuencia de la fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros por la fe se nos ha impartido el Espíritu Santo, como lo dice en el libro de Hechos, se nos ha impartido el Espíritu Santo, entonces vienen los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque tu vida comienza a cambiar, tu lenguaje comienza a cambiar. Tú vas a hacer un árbol que va a comenzar a producir buen fruto. Buen fruto. Y la gente te va a mirar y puede acercarse a ti y tomar de tu fruto y comerlo. Que uno de los tres aspectos de la salvación por la obra de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, es la santificación, que es lo que nos produce a nosotros, o sea, que es lo que nos da a nosotros por obediencia a la palabra del Señor y las reglas y los pactos que es la palabra del Señor, nos santifica para nosotros caminar, como decíamos ahorita, caminar que se nos note diferente, vestir como vestimos diferente, hablar como hablamos diferente, y la gente, uno no tiene que estar pregonando que uno es de tal religión o es cristiano, sino que por el modo de vivir de esa persona uno recibe esa santificación que es notable ante los demás. No, y a veces esas mismas personas, cuando ya te ven por algún periodo, tu caminar y tu andar, cuando se sienten en situaciones difíciles, ellos ven en ti una persona a la cual acudir para buscar un consejo. Se acercan a ti porque transmites una confianza donde ellos pueden sentirse en completa confianza, sabiendo de que van a recibir una bendición. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. Y personas que yo ni siquiera a veces ni me espero. Y a veces uno se siente insignificante, a veces uno se siente poco, o a veces uno se devalúa, pero la realidad es que la vida que reside en cada uno de nosotros es poderosa, es poderosa. Y yo no necesito cantar bonito, yo no necesito predicar un mensaje con una palabrería de domingo excelente. Yo lo que necesito es tener a Cristo en mi corazón. Y cuando Cristo está en mi corazón, la gente se va a hacer, la gente que tiene necesidad se va a acercar a ti. Se va a acercar a ti. ¿Sabes? Y esa es la vida que debe de imperar, aleluya, en la iglesia. Y que si observamos nosotros el andar de la iglesia, del cuerpo de Cristo, en términos generales, vemos que esta misión de la evangelización está en cierta manera dormida, porque ya ha tomado otra forma la verdadera misión de la iglesia. Entonces hacen eventos grandes, hacen eventos de esto, de lo otro, de capacitación y de esto, pero la verdadera obra, que es la obra y la misión evangelizadora, se ha echado en cierta manera a un lado. El hablar cuando hablo de evangelizar, hablo de llamar a la gente al arrepentimiento, porque ese es el mensaje. La gente necesita saber que su andar sin Cristo no es el correcto, y que debe de haber un cambio, una transformación, un cambio de pensamiento
Realmente arrepentimiento comienza con la mente, con un cambio de pensamiento, con un cambio de dirección que va transformando mi corazón y eventualmente se convierte en una conversión, ¿verdad? En una conversión, porque yo primero renuevo el espíritu de mi mente, entendiendo la voluntad de Dios, me arrepiento conscientemente, porque el arrepentimiento debe ser una acción consciente. Lo siento. El arrepentimiento debe de ser una acción consciente del ser humano. ¿Ves? Tú debes de estar consciente del paso que tú estás dando y a qué tú le estás diciendo que sí. ¿Y a qué o a quién tú le estás diciendo te acepto en mi corazón? Y Él va a producir en nuestro corazón una revelación de nuestra condición. Va a revelar nuestra condición y vamos a lograr el entendimiento de que verdaderamente yo he pecado contra Dios. Yo he pecado contra mi Padre y mi condición debe de ser restituida. Mi condición es de pecador y debe de ser restaurada. Esa conciencia llega cuando llega el Espíritu Santo, que nos redarguye de justicia, de juicio y de pecado. Y ahí luego viene la conversión. La conversión es cuando realmente yo acepto a Cristo, voy caminando y me doy cuenta de que mi vida debe ser transformada. Y lo que está establecido se comienza a ver en mí, el cambio. Por eso que cuando yo me convertí, yo hablaba malísimo, pero malísimo. Yo maldecía al Señor, pero todos los días. Yo era bien boquisucio. Y cuando yo me convertí, fue algo, wow, tan poderoso. Me acuerdo, me da alegría. Porque en la escuela, yo estaba en la intermedia, y toda la gente, los maestros, que yo era terrible, los maestros, porque yo empecé a hablarle de Dios a la gente, pero de una manera bien enérgica. Le hablaba de Cristo a la gente. Yo me iba para la cancha, decían que yo estaba loco, me iba para la cancha dando vueltas, orando, gloria a Dios, orando por los muchachos, orando por los jóvenes. Y la gente, aunque ustedes no lo crean, la gente, los jóvenes, los compañeros míos, yo les predicaba la palabra y se llenaban los pasillos de la escuela y yo predicando la palabra, porque ellos no podían creer la transformación, porque yo era un loquillo. La transformación. Y eso impactó mucha gente, a muchas maestras. Y eso es el efecto de la palabra. Y eso es lo que decía de la conversión. Eso es conversión. Porque ya tu vida deja de ser la misma, tu forma de vida cambia, tu manera de pensar cambia, tu manera de ver la vida cambia. Tu cosmovisión de cómo ves el mundo y la eternidad cambia. Porque ya, por eso es que dice que es como un ancla firme de nuestra alma. Ya tú tienes una seguridad. Como decía mi papá decía, yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Esa es la seguridad de que tenemos una herencia incontaminada, inmarcesible en los cielos. Aleluya, que nos espera. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre, por esta bendición. Tenemos una herencia segura. O sea, la vida eterna experimentada en el presente, pero manifestada legalmente luego de la resurrección. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Vamos allá. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 15, del 22 al 26. Lo voy a leer. Dice, porque así
como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Estamos hablando de la vida eterna, de la resurrección de los muertos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Escucha lo que dice. Luego los que son de Cristo en su venida. Después dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Porque el reino de Cristo tiene un tiempo. No sé si lo sabían. Él va a reinar hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Luego de eso, que Él haya acabado con Satanás, con el dragón, con la serpiente antigua, que ya haya acabado su misión, entrega el reino al Padre. Eso es lo que dice ahí. Dice Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Cuando entregue el reino, Cristo cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Escucha lo que dice el próximo texto. Porque es preciso es necesario. Porque es necesario, porque es preciso porque preciso es que Él reine hasta. ¿Ves? Hasta. Él va a reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y cuál es el postrer enemigo? No es Satanás. Satanás ya él ha sido condenado, ya él ha sido suprimido. Hay un enemigo que ya Cristo venció porque Él es la primicia, pero para nosotros poder experimentar la esperanza de eterna vida, que es el tema que estamos tocando hoy, para nosotros poder experimentar eso, tenemos que hacer lo mismo que hizo Cristo, que es vencer la muerte. Porque dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es que, lógicamente, al Cristo destruir la muerte, destruyó a Satanás. Porque Satanás es el príncipe de la muerte, el príncipe de las tinieblas. Al destruir la muerte, ya Cristo derrotó completamente, y por eso estamos convencidos de que hay una salvación y hay una vida eterna para los que han creído a la victoria de la muerte que fue en Cristo. El poder de la resurrección. Por eso ya tenemos claro de que ya hemos sido impartidos con la vida eterna, pero será experimentada cuando nosotros experimentemos la muerte y venzamos la muerte. ¿Y va a ser por nuestra propia fuerza? No, por eso es necesario que tengas las arras del Espíritu. Porque no va a ser por tu propia fuerza. Igual que Cristo no se resucitó a sí mismo. Cristo fue resucitado por el poder del Espíritu. Pero ¿cuándo recibió el Espíritu Cristo? Cuando fue bautizado, que descendió como paloma. ¿Verdad? Él lo hizo así para cumplir toda ley. Por eso Él dice, es necesario que yo cumpla toda la ley. Porque si yo soy las primicias, los que son de Cristo tienen que pasar por el mismo proceso, dándonos un ejemplo de cómo sería la victoria para restituir el reino del hombre. ¿Verdad? Por eso es que Cristo necesitó ser bautizado. Él fue bautizado, y cuando fue bautizado recibió el Espíritu. Y ese Espíritu que permaneció en Él, porque vivió una vida piadosa, nosotros, si vivimos una vida piadosa en la fe de Cristo, ese Espíritu permanece en nosotros, ¿verdad? Y ese poder de ese Espíritu es el que es la garantía de que cuando tú te mueras, si te sorprende la muerte,
pueda resucitar en el día postrero. Es que esa es la esperanza que nosotros le hablamos a la vida, ¿verdad? Porque a veces dicen, pero ¿por qué no me convertí? Y ahí es que entra el mensaje del Evangelio, dice convertido y arrepentido, ¿verdad? Porque estamos hablando de que nosotros, ya el Señor vence la muerte, y nosotros no vamos a ser, ¿verdad?, esclavos de esa muerte. Pero todo aquel que muera sin el Señor, la Biblia dice, ¿verdad?, que sí sufrirá esa segunda resurrección, y sí, tristemente, la muerte, esa condenación eterna será para todo aquel que no tenía el Señor, no tenía su fe puesta en Cristo. Me pueden decir yo creo, no es creer nada más, ¿verdad? Es que Tiene que fe, ser genuino. exacto, que tu ser esté anhelado de estar con el Señor. Esa es la fe, que es un anhelo genuino. Y nosotros escapamos a esa primera muerte de tener fe, pero eso es lo que nosotros advertimos y exhortamos a la vida en el Evangelio, arrepentidos y convertidos, ¿sabe? Para que entiendas de que Dios quiere librarte de algo. Y la esperanza que nosotros vivimos, queremos que también la tengas y la puedas vivir. Ese es el mensaje. No hay, Juan lo dice más fuerte aún. Juan dice que el que no cree ya ha sido condenado. ¿Sabe? La acción y la inacción, el no creer, el no aceptar, esa es la verdadera condenación, rechazar a Cristo. rechazar a Cristo. Entonces decimos, no, si robo me voy a perder. ¿Sabes qué? Dios, si te arrepientes, te perdona ese pecado de robar. Lo que te lleva a condenarte eternamente es rechazar el que puede perdonar esa falta. Esa es la condenación. Es rechazar al que puede perdonar y puede borrar y hacernos nueva criatura. Esa es la verdadera condenación. Es rechazar al único, por el único que es el camino hacia la salvación, que es Cristo Jesús. Esa es la verdadera condenación. Volviendo a lo del sacerdocio, porque es muy importante para lo que vamos a hablar sobre la misión de la evangelización. Dijimos al principio que Jesús fue hecho sumo sacerdote por el poder de una vida que se manifestó en él, que es la vida indestructible. De la misma manera, nosotros no somos sumos sacerdotes, pero fuimos hechos real sacerdocio. Real sacerdocio por el poder de esa misma vida. Pero ¿con qué propósito? ¿Con qué finalidad? En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo rescatado, adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la condenación que teníamos, de las tinieblas, a su luz, que es admirable. Ahí te dice cuál es la misión y el porqué de nuestro sacerdocio. Y si habla de sacerdocio, habla de responsabilidad, porque el sacerdocio conlleva en sí mismo responsabilidades otorgadas. Porque el que era sacerdote en tiempo antiguo, ya sea de la orden de Aarón o hasta en cualquier otra religión, tenía una responsabilidad. ¿Qué tiene que ver el sacerdocio con todo esto de la evangelización? Tiene gran relevancia porque habla de nuestra responsabilidad de manifestar y expandir la buena noticia. La buena noticia. ¿Y cuál es la función sacerdotal? En términos generales, los sacerdotes servían en las cosas del tabernáculo, hablando del sacerdocio de los judíos, en los asuntos del tabernáculo. Ellos servían
a esas cosas y consultaban a Dios para conocer su voluntad y transmitirla al pueblo. Será entre muchas tareas, por eso digo en términos generales, porque el ser sacerdote o sumo sacerdote en aquel momento tenía unas tareas específicas y muchas demandas. Por lo tanto, la iglesia como real sacerdocio tiene muchas demandas de parte del Señor para este tiempo. Amén. Por lo tanto, nosotros ministramos y administramos los asuntos divinos del nuevo pacto. Eso es lo que hace la iglesia. Ministramos y administramos. Ministramos y administramos los asuntos divinos del nuevo pacto para expresarlos como un mensaje urgente, aleluya, a esta generación que nos ha tocado vivir. Por eso es importante el sacerdocio dentro de lo que es la tarea de evangelizar al mundo. Nosotros debemos de saber bajo qué poder estamos y con qué autoridades estamos operando nuestra función como iglesia. Con la autoridad del nuevo pacto, de ser ahora representativos de los sumos sacerdotes, los cuales partían de la tribu de los levitas. Nosotros somos ahora representantes de esa tribu en el tabernáculo de Dios hacia el mundo. Como decía ahorita, representamos el tabernáculo, ministramos, llevamos la palabra, hacemos no los sacrificios de antes, sino los sacrificios por obra y fe que nos da el Espíritu Santo hoy en día para que el mundo pueda ver y pueda asimilarse a lo que es la tribu, lo que era la tribu de Levita, venir a buscar el perdón de los pecados. ¿A dónde? Al tabernáculo de Dios, el santuario, la casa de Dios. Y es poderoso ese asunto del sacerdocio que nos ha sido impartido. Porque si bien es cierto, antes se había construido un tabernáculo donde residía la presencia de Dios y era representada en el lugar santísimo. ¿Y dónde está ese tabernáculo ahora? Nosotros somos las piedras vivas que dice la Biblia. Y dentro de nosotros, por eso es que la importancia del cuerpo. Porque muchos hablan del espíritu y del alma, pero no hablan del cuerpo. Por eso es que dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el que destruye, ya ustedes saben lo demás. Por lo tanto, este cuerpo tiene una importancia en todos los sentidos, en todas sus dimensiones de cuidado. ¿Por qué? Porque aquí no habita Juan del pueblo. Dentro de mí, mi palpitar es por obra del Espíritu. Mi fe es por obra del Espíritu, aleluya. Lo que internamente, que dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Por lo tanto, yo no voy a la iglesia a buscar la presencia, porque si yo soy el tabernáculo vivo, la presencia supone que viva dentro de mí. Y yo vengo al templo a reunirme en coinonía con mis hermanos para rendir un culto a Dios con entendimiento. ¿Ves? Adorarlo. No a buscar su presencia, porque si tú la buscas, porque se te perdió. Pero cuando tú eres consciente de la vida que se ha impartido, entonces las cosas que tú haces, las haces con entendimiento. Y tú dices, este templo, este cuerpo, el templo del Espíritu Santo, y yo no tengo que buscar a Dios en ninguna parte, porque Él está en mí. Él habita en mí.
yo lo tengo, reside en mí. ¿Qué sucede en la iglesia cuando venimos a adorar? Que hay una manifestación de lo que ya está en mí. Hay una manifestación, por eso es que la forma en que hablamos es peligrosa. En la forma en que muchas veces establecemos la palabra es peligrosa. Porque lo que tú dices puede bendecir o puede maldecir. Y cuando se trata de los asuntos divinos, nosotros debemos de saber qué es lo que estamos estableciendo en la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando yo vengo a la iglesia y hay una manifestación del Espíritu, es que lo que está en mí se está manifestando. Ese gozo, esa alegría, ese no poder contener esa alegría de esa salvación, aleluya. Ese danzar, ese correr, es que lo que yo tengo se está manifestando. Lo estamos provocando. ¿Y qué hombre puede contenerse a la presencia de Dios? Que cuando la presencia de Dios se manifiesta de una manera pesada, nos hace saber lo pequeño que somos. Y tenemos que caer de rodillas y simplemente disfrutar ese momento. Aleluya. Gracias, Padre. Esa es la presencia, esa es la vida de la iglesia, esa es la vida que portamos, esa es la vida que expresamos, esa es la vida que nos ha capacitado para nosotros ser ministros competentes del nuevo pacto, porque eso es lo que somos. No somos ministros incompetentes, como hay muchos por ahí que son ministros incompetentes. Pero nosotros, los que hemos recibido la gracia y la gracia sobre gracia de parte de Dios, tenemos esa autoridad de ser ministros competentes, no ministros amateur. ¿Qué es un ministro amateur? Un ministro amateur es un ministro inexperto. Por lo tanto, tú tienes que ser experto en lo que tú estás haciendo. Cuando hablo de esto no quiere decir que tú seas un teólogo, sino que hablo en vivencia del Espíritu. Pero por eso es que el cuerpo de Cristo necesita la congregación en el templo. Y esto mismo, el nutrirse en las escuelas bíblicas, porque no, el culto dominical, todo el mundo quiere ir al culto dominical, pero a la escuela bíblica, donde ahora mismo estamos reunidos aquí, no solamente yo estoy impartiendo, yo estoy recibiendo de ustedes, estamos nutriéndonos. Por eso es la importancia de profundizar. A veces queremos hablar de gloria y cosas cuando todavía nuestra vida espiritual no tiene madurado. Y en eso es que tenemos que tener cuidado. Y es ir al paso que Dios quiere que vayamos. ¿Verdad? Y tener cuidado, porque no es malo tener hambre de uno crecer. Yo quiero ser mejor en esto, amén. Pero deja que Dios te vaya capacitando. Claro. Profundiza en lo que Dios quiere. Tu relación sea genuina, sea una relación saludable. Y de lo demás, Dios hará. Y ni te das cuenta cuando sigas viendo la gloria de Dios y a Dios hacer cosas, te quedará boquiabierto, pero es porque primero te ocupaste de lo esencial. Y es que tu relación con Dios sea real, sea genuina, y que sea viva, sea una relación que esté avivada. Que no tengan que decirte aviva el fuego, porque si te están mandando a avivar el fuego, que se apagó. Se apaga. Que esa relación esté ahí, constante, aunque no sea fácil, pero mejor ocúpate de lo pequeño que Dios quiere y lo grande Dios hará. Esa es la realidad. Esa es la base. Nutrirnos de lo esencial. Y en el tiempo de Dios haremos lo que Dios quiere que hagamos. Y eso me lleva al orden de la evangelización, porque la evangelización no es a lo loco, nunca fue a lo loco, siempre tuvo un orden. ¿Y cuál fue el orden que Dios le dio a sus discípulos? Yo creo que está en Hechos capítulo 1, verso 8. Dice así: pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, escucha el orden, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, que en el orden de la evangelización siempre está la casa primero. La casa primero. Y él le está diciendo, déjame capacitarlos primero con mi poder y entonces podrán hacer la obra que les he mandado. Claro, primero los habilitó, luego los envió. Dios no te va a enviar si no te habilita primero. Dios no te va a enviar si su espíritu no reside en ti primeramente, ¿verdad? Por lo tanto, siempre el orden va a ser de adentro hacia afuera. Ese es el principio que nos enseña Hechos, capítulo 1, verso 8, es que el orden de la evangelización es de adentro hacia afuera. La casa primero, el mundo después. La casa primero. Jerusalén, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero él comenzó por su casa. Por lo tanto, nosotros, ese es el principio que nos enseña Hechos capítulo 1, verso 8, que en ese principio de evangelización, ¿tú quieres evangelizar? Evangelízase a sí mismo. Evangeliza tu casa y luego evangeliza el mundo. De adentro hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro, porque cuando tú empiezas de afuera hacia adentro, estás fuera de orden. No, y que de afuera hacia adentro se salva los que están afuera y yo me puedo perder. Exactamente. No lo había visto así. Que esa es la realidad. Cuando yo corro ese peligro de querer empezar para afuera, pero mi vida espiritual es un desorden, se salvan ellos que aceptaron y yo me puedo perder. Y eso pasa, y eso pasa en muchas iglesias. Pero qué bueno cuando hay líderes, porque el líder, cuando ve ese tipo de comportamiento, afirma a los nuevos convertidos que quizá tienen unos impulsos que no pueden, que no están en ellos, que tienen unos impulsos porque realmente quieren hacer la obra del Señor, pero no se puede hacer la obra del Señor sin entendimiento. Por eso es que Pablo apelaba al conocimiento. Amén. Ese es el orden. Mi casa primero, el mundo después. ¿Qué sucede? Esto nos enseña otra cosa. Nos enseña que Cristo vino a romper con ese paradigma judaico que había en la mente de los líderes. Por ejemplo, en Pedro, que pensaban que había que practicar el judaísmo para poder ser salvo, que el evangelio era para los judíos. Pero él le rompió la mente cuando le enseña que es en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que Dios está enseñando a través de esta palabra que los gentiles iban a tener la oportunidad de ser salvos mediante el evangelio de Cristo. Y fíjate que a pesar de lo que los judíos le hicieron a Jesús, a pesar de que lo rechazaron y lo crucificaron, lo que comenzó fue con ellos. O sea que eso no limitó a Dios. La casa primero. El plan de Dios se iba a cumplir. La casa primero. Se le ofreció a ellos primero ser evangelizados, aunque hicieron lo que hicieron, comenzó con ellos, para que entendieran de que era real lo que estaba hablando. Porque es que ese era el orden, porque los pactos, las promesas, la promulgación de la ley, ¿a quién se le dio? A los filisteos, a los amalecitas, a los babilonios. ¿Se le dio a quién? ¿A qué nación? A Israel. De Israel eran los pactos, las promulgaciones, la ley, las promesas. Por lo tanto, como ellos fueron los que tuvieron ese contacto con la divinidad, pues se supone o se presupone que Cristo cuando vino primero a los de su casa. Por eso es que se empieza de adentro hacia afuera. Amén. Por lo tanto, evangelizar, que nos enseña que no es llenar un templo de personas. ¿Cuántos templos llenos de personas hay, pero todavía no han sido evangelizados? Han sido impresionadas, pero no han sido afirmadas. Hay mucha gente
muchos templos llenos de personas y de gente impresionada, pero no con una experiencia o con una vivencia real de lo que es Dios, de lo que es la obra, de lo que es la causa de Cristo. Aleluya. Me estoy acordando de la parábola de Rico y Lázaro. Escuchen esto, hermano. Fíjense al creo que sí, a la teoría que yo llevo. Los muertos, o sea, el rico que estaba en el infierno con Lázaro, arriba en el seno de Abraham, pues le pidió a Abraham que mandase muertos a evangelizar a sus hermanos allá arriba, porque si Abraham le había dicho, no, ellos tienen, allá arriba tienen a Moisés y los profetas, que tienen a los vivos evangelizando, no, pero el rico dice, no, es que no le van a creer a ellos, vamos a enviar a uno de los muertos que están aquí, que están sufriendo, que hemos sufrido, para que evangelicen a estos vivos, para que vean que es verdad. Eso es lo que nos da esa parábola de rico y Lázaro. Impresionante, haciendo, ¿verdad?, una mini película de eso. Eso es así. Que uno no quiere creer, lamentablemente, hasta que es tarde para muchos. Lo que cree que cuando sea tarde y griten, no hay marcha. No, es lo que le pasó al rico. No hay marcha. Pues ya yo estoy aquí, no tengo. Pero vamos, Abraham, envíate a alguien para allá arriba. Abraham le dice, claro, tienen a los profetas, que le predica a tus hermanos. No, pero ellos no van a creer a ellos. Envíate uno de los que están aquí conmigo en este infierno para que. El rico se encontró con la realidad, pero era demasiado tarde. Se encontró con la realidad, pero era demasiado tarde. Y esa parábola es una advertencia para el mundo, para que vean que realmente el testimonio es verdad, es verdadero. Amén. Mira, yo creo que yo no me fui al desarrollo de la lección. ¿Cuánto tiempo me queda? Esa era la introducción. Y si no me... Mira, introducción. Exactamente, porque la realidad es poder entender realmente el contenido del tema. Amén. La base bíblica uno la puede desarrollar en los objetivos de diferentes maneras, no en línea. Me quedan varios minutos, ¿verdad? Son las 8:30. Son las 8:30. Vamos a entrar en el desarrollo y lo que podamos cubrir. Hechos capítulo 3, verso 18, para beneficio de aquellos que nos pueden estar viendo. Estamos gozándonos en la presencia del Señor. Amén. Estamos aprendiendo, nos estamos nutriendo de la palabra. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Quién está hablando aquí? Aquí está hablando Pedro, el apóstol. Eso fue después de un suceso de sanidad, que sanaron a un cojo en la puerta de la Hermosa, eso es en Hechos. Él le tocó dar ese discurso, o aprovechó el momento para dar un discurso a los judíos que estaban allí presentes. ¿Y cuál era el discurso? ¿Cuál era el tema principal? El arrepentimiento. Primero los acusó
ustedes fueron los que asesinaron a Cristo. Luego de que los acusó y les enseñó por el Espíritu cuál era su condición, los llamó al arrepentimiento. ¿Sabe? ¿Y qué nos está enseñando esto? El modelo de la evangelización. Esto es un modelo de la evangelización. Lo que hizo Pedro. Creo que fue su primer discurso, ¿verdad? En el pórtico de Salomón. Y después que debería de ir ahí, mano. Hechos capítulo 2, capítulo 3, ¿verdad? Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, verso 11, ¿verdad? Estoy buscándolo. Mira lo que dice. Del 11 en adelante, ¿verdad? Dice, y tenido asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. O sea, el Evangelio no solamente se expresa con palabras, sino que se expresa con poder. Por eso hablaba al principio de la vida que nos gobierna cuando nosotros aceptamos a Cristo. Esa vida que nos gobierna, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y ahí sigue dando una serie de señales que seguirán a aquellos que creen en el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, cuando Pablo fue a los Corintios, dice que no fue con excelencia de palabra de humana sabiduría, sino que fue con demostración de poder. Y que se propuso en su corazón predicar la cruz de Cristo. O sea, nuestro mensaje es sencillo, pero lo que determina el mensaje es el contenido. ¿Y qué es el contenido? Lo que hay dentro de tus palabras. Hay dos contenidos. Hay palabras huecas y hay palabras llenas de poder. Y hay gente que te puede saber la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero un contenido vacío, con carencia de vida. Como decía mi papá, una vez una persona tomó una parte en la iglesia y cuando llegó a mi casa mi papá me dice, chacho, no se movió ni una mosca cuando ese hombre murió. ¿Por qué? Porque hay gente con carencia de esa vida y que tratan de llevar la palabra, pero no tienen ese poder. Como aquellos que decían en el nombre de Pablo y en el nombre del Dios de Pablo te echamos fuera. Le dieron una pela a los demonios. ¿Por qué? Porque no estaban habilitados con esa vida. Por lo tanto, aquí lo que nos está enseñando es que este sacerdocio que nos ha sido entregado conlleva una responsabilidad, ¿sabes? Y una capacitación. Tú no te puedes convertir hoy y mañana. Pablo tuvo un proceso, no fue que él se convirtió y ya hasta el otro día estaba. Él tuvo un proceso y toda la persona que se convierte tiene que pasar. Mira Pedro cómo era cuando era discípulo. Era un hombre ligero, era un hombre un poco torpe. No aún después, pero vemos el cambio ya en las epístolas. Había un cambio, ¿sabes? Pero primero fue discípulo, luego fue apóstol. A ver, hoy se quieren convertir y mañana quieren ser apóstoles, y mañana quieren ser evangelistas, mañana quieren ser. Todo eso es bueno, pero en su tiempo.
porque el ministerio no es el fin del Evangelio, es el medio para tú edificar el cuerpo de Cristo. Pero no es lo que Dios quiere como propósito final, ¿tú entiendes? Y eso nosotros lo tenemos que tener en mente, ¿sabes? Ese es el orden, ¿sabes? Porque todo en el Evangelio tiene un orden, y todo lo que Dios constituye tiene un orden. Seguimos. Dice, teniendo asido a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Ahí empieza a predicar. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este? Ahí Pedro estaba enseñándole a esa gente que la gloria no era de él, que el poder que gobernaba sobre él venía de arriba. No como muchas personas que piensan que el poder proviene de ellos. Y anyway, nosotros sabemos de eso porque lo estamos viendo. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Le está recordando la escena, cómo fue que pasó. Cuando éste había resuelto ponerle en libertad, porque Pilato realmente había dicho, yo no encuentro que este hombre haya cometido alguna falta, pero los israelitas lo querían condenar, no lo querían condenar, lo condenaron. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Esto es poderoso. Y matasteis al autor de la vida. Aleluya. Gracias, Padre. Y mataste al autor de la vida. De esa vida que estamos expresando desde el principio. Aleluya. A quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hablando de los apóstoles, porque ellos estuvieron allí. Nosotros somos testigos. Jesucristo se le apareció a los apóstoles y dio las evidencias de un cuerpo glorificado. O sea, eso no fue que eso, ellos lo vieron, lo vivieron, lo experimentaron. Ellos vieron la resurrección de Cristo. Por eso dice, nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de vosotros. Nuevamente reiterando que lo que ellos vieron, aquella sanidad, no era por obra de los apóstoles, sino que era obra del Espíritu Santo, dándole la gloria a Dios. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Entramos a la lectura. Así que arrepentíos. Este es el mensaje sencillo. Convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Una de las garantías que nos da esta vida que nosotros tenemos en Cristo es que podemos respirar, podemos disfrutar. Ese es el refrigerio, nos da paz en nuestro alma.
de que nuestra alma será salva. Eso es una seguridad. Aleluya. Ese es el refrigerio. Esa seguridad y esa confianza. Y mayormente esto ataca, lo voy a decir porque es así, porque dentro de los periodos del ser humano, periodos del desarrollo que experimenta el ser humano desde su niñez, ya cuando entra a una edad avanzada, empieza a pensar, ya yo tengo tantos años, y ahí empieza a pensar en la eternidad, y sabe que sus días ya están por acabarse sobre la faz de la tierra, y empiezan a establecer esa conciencia de eternidad. Por eso es que cuando nosotros tenemos a Cristo, nos devuelve ese refrigerio, esa seguridad de que sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Ese es el refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Qué está hablando aquí? Pedro le está diciendo lo que va a suceder con Cristo. ¿Qué pasa con Cristo? Es necesario que el cielo reciba a Cristo, porque así fue que ellos lo despidieron como apóstoles. Vinieron 2 ángeles, 2 mensajeros de Dios, y Cristo fue levantado arriba, ¿verdad? Ahí fue que fue recibido Cristo. ¿Hasta qué? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Quién determina eso? Ese tiempo lo determina el Padre. El Padre determina el tiempo donde dice ya la gracia se acabó. Ese periodo de gracia extendido de que los hombres procedan al arrepentimiento se acabó. Ahora voy a restaurar todas las cosas. Y cuando dice voy a restaurar todas las cosas, envía o le da la orden al Hijo para que ejecute su juicio sobre la faz de la tierra, que es lo que llamamos la segunda venida de Cristo. Por eso que dice que es necesario que el cielo lo reciba hasta la restauración de todas las cosas. Y antes de eso, pues, la iglesia va a ser arrebatada. Eso va a ser parte de la restauración. Y luego, pues, los juicios que tiene sobre la tierra. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Hablando de Cristo. Y toda alma, escucha lo que dice, que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. O sea que no tendrá parte. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. O sea que lo que nosotros estamos experimentando, se nos acabó el tiempo. Lo que estamos experimentando realmente ha sido anunciado. Mira como mi esposa me mira. Pero nada, hermano. Qué gozo, qué gozo. Me gozo de haber compartido la palabra del Señor con ustedes. Y muchas gracias por la atención y por soportarme. Amén. Así que hasta aquí esta parte. Amén. Nos despedimos de aquellos, ¿verdad?, que nos están viendo. Exhortamos que se sigan conectando, ¿verdad?, a estas transmisiones, que sabemos que son de bendición. Amén. Así que el Señor les bendiga a todos.